Bueno, artículo sexto, sobre el don de sabiduría, ¿no? Y este artículo se refiere a la relación que hay entre el don de sabiduría, entre la sabiduría en general, y las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, ¿no? Santo Tomás relaciona todas las virtudes con los dones, con las bienaventuranzas, con los frutos del Espíritu Santo, haciendo una relación completa de todo lo que llamamos el organismo espiritual, ¿no? Y entonces dice que la sabiduría engendra o produce la paz. La paz es fruto de la sabiduría. Dice así, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿no? Porque en primer lugar decimos la paz no consiste en no pelearse o en no discutir, ¿sí? Como había en el año 600 y algo, un papa, el papa Honorio I, y en esa época había una herejía, era el monotelismo. Es decir, había unos, el patriarca creo que de Constantinopla, decía que Jesucristo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero que no tenía una voluntad humana, sino solamente la voluntad divina. El monotelismo, una sola voluntad, eso quiere decir, ¿no? Y el patriarca de Jerusalén, que era San Efrén, me parece que era, decía, no, si no tiene voluntad, no es hombre verdadero. ¿Se dan cuenta? Si le falta un elemento esencial a lo que es humano, a la naturaleza humana, la voluntad, es la inteligencia, la voluntad y todas las potencias del alma y el cuerpo, ¿eh? Pero Jesucristo verdaderamente es hombre, completo, perfecto, ¿no? Bueno, estaba la discusión, que sí, que no. Entonces el Papa, no era el primero, quería que no hubiera más discusiones, ¿viste? La paz de no pelearse, ¿no? Entonces no tuvo mejor idea u ocurrencia que decir, bueno, se puede decir de las dos maneras. Sacó, le envió una carta al patriarca de Constantinopla, al monotelita, al hereje, le manda una carta así, y le dice, bueno, en realidad no hay que discutir por eso, ¿no? Porque Jesús, siendo verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, él quería siempre lo mismo que su padre, pero no define Claro. si tenía Si voluntad tiene una humana o voluntad. no, no define. Dice, y tiene un solo querer, quiere lo que quiere su padre Dios, pero no resuelve la cuestión. Entonces, por no pelearse, se armó grandes pioles, ¿no? Porque seguían peleados, porque defendiendo si es verdaderamente hombre o no es verdaderamente hombre, que es un dogma de nuestra fe cristiana, ¿viste? Un dogma esencial, Jesucristo. Entonces, lo dejó así, el Papa, la paz de no pelearse. Entonces, el Papa siguiente convoca un concilio y condena al Papa Honorio I, ya muerto, ¿viste? Por no haber defendido la fe católica, por no rechazar la herejía, porque además, como digo, es sobre Cristo, no era una cuestión de, No, por de ejemplo, pelea, claro, digamos. en otra época hubo pelea por la fecha de Pascua, si la fecha de Pascua tiene que ser tal día o tal otro. Todavía no estamos peleados, no, estamos en Oriente celebran con otra fecha la Pascua. Bueno, pero no es un dogma de la fe, la fecha de la Pascua. En cambio, acá sí está en juego la fe cristiana, totalmente. Si Cristo es bueno, entonces la paz de no pelearse, esa no es la paz que nace de la sabiduría, ¿eh? Eso es lo que llamamos, se puede llamar un falso irenismo, se lo llama así, un deseo equivocado de buscar la paz, ¿eh? Entonces Santo Tomás dice, no, la paz no es la ausencia de conflictos. Entonces dice, la paz. Dice primero, bueno, algo que ya vimos alguna vez, el obispo, el papa, el obispo, el sacerdote, ¿no? El director espiritual, y en el orden político lo mismo, ¿no? El gobernante, ¿no? Tiene que descubrir cuál es el orden
que lleva al bien común. Por ejemplo, en la política, ¿no? También la política no es cuestión de no pelearse, porque si uno son ladrones, totalmente ladrones, corresponde que el político, el gobernante, los meta preso y le haga devolver la plata. No puede decir, no, hagamos borrón en cuenta nueva, acá no pasó nada, porque sí pasó. Hubo muchos delitos. No se puede decir, no hubo ningún delito. La falsedad no puede nunca traer la paz. Continúa en la sociedad las broncas y los odios y en cuanto podemos nos agarramos los tiros, porque es así. Entonces dice Santo Tomás, no, el gobernante civil o religioso, ¿no? Tiene que descubrir el orden social, en un caso, que lo ha dado por la justicia social, ¿no? El orden religioso, es decir, ¿qué es lo que nos lleva a Dios? Ese es el orden. Por eso, dice, dice San Agustín, dice así, la sabiduría es propia de los pacíficos. ¿Por qué? Porque los pacíficos están, dice, atemperados, es decir, están moderados, están ordenados según la razón. ¿Eh? Los sabios, perdón, ¿no? La sabiduría es eso, como hemos visto muchas veces, la sabiduría es el descubrimiento, en el caso nuestro del don del Espíritu Santo, ¿no? El descubrimiento de cómo es Dios. Y desde Dios, decíamos, discernir, juzgar todas las cosas. ¿Sí? Conocer el misterio de Dios, el orden, porque en Dios hay un orden también. ¿Cuál es el orden que hay en Dios? El Padre engendra, el Hijo nace y el Espíritu Santo procede. Hay un orden. Y no es al revés. No es que el Padre, el Hijo engendra, no, el Hijo nace. Es un orden esencial, ¿no? Teológico, metafísico, ¿no? En el libro de la sabiduría que yo estaba leyendo decía que el hijo nunca podía ser padre. Claro, es lógico, porque es hijo. Claro. Eso es una terminología humana, un antropomorfismo, pero real. Claro. ¿No? No sabemos cómo es en la Trinidad, pero tomamos una comparación, una analogía y decimos así. Porque en la Biblia dice, en la Biblia del Padre, el Padre engendra como todo Padre. La paternidad, la filiación y la expiración del Espíritu Santo. Ese es el orden. Entonces, el don de sabiduría, ¿no? Y la fe, porque es por la revelación, decimos, bueno, Dios es un orden. Consistía la sabiduría en descubrir el orden divino y juzgar de todas las cosas según este orden divino. El discernimiento, el juicio, el gobierno de nuestra vida, el gobierno de todo lo que es religión, ¿no? De la religión, de esta vida religiosa, de la iglesia, de todas las cosas, conforme al orden que hay en Dios. ¿Sí? Entonces dice, la sabiduría es propia de los pacíficos, en quienes no se da la rebelión. ¿Por qué? Porque, fíjese, Adán, cuando Dios creó a Adán y Eva, les puso un orden, ¿no? Pero no un orden extrínseco, ¿sí? Porque nosotros en nuestra casa cuidamos el orden, ¿viste? Que esté limpio todo, que no haya un papelito tirado en el suelo. Bueno, eso está bien, pero nada más que bien. Entonces, el orden de Adán es que, ¿se acuerdan que vimos muchas veces, ¿no? En la persona humana está constituida de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, por el espíritu, es decir, Adán, por la gracia santificante, por la amistad con Dios, por la caridad, su espíritu estaba subordinado a Dios. Hay una subordinación. Su alma, es decir, su psiquis y todos sus pensamientos, toda su vida cotidiana y su cultura, subordinada al espíritu, que estaba subordinado a Dios. Y el cuerpo, subordinado al alma. Y por la subordinación al alma, el cuerpo, santificado, por la gracia santificante también. Y por eso, decimos, en el paraíso, antes del pecado, Adán, ante el pecado, no podía enfermarse y no podía morir. ¿Ven? El orden, la subordinación ordenada. ¿Ven? Entonces, dice San Agustín, en los sabios, en los pacíficos no hay rebelión, porque por la sabiduría, es decir,
ordenarse a Dios. Entonces, lo que hizo Adán ante el pecado, o como Dios hizo a Adán, también tiene que ser ahora en nosotros. ¿Eh? Si nos subordinamos a Dios por la gracia, por la santidad, por los dones del Espíritu Santo, ¿no? Decimos, yo quiero lo que Dios quiere. ¿Eh? Como decía San Francisco de Sales, ¿no? La verdadera devoción consiste en querer lo que Dios quiere y no querer lo que Dios no quiere. ¿Viste? Subordinación ordena suborden. Subordinación es eso, ¿no? Sujetarse al orden divino. Padre, rebelión en las pasiones, ¿Cómo? rebelión en las pasiones, no es rebelión, porque en las Ah, pasiones, en todo, ¿no? en toda la vida humana. O sea, Adán se rebeló en contra de Dios cuando en vez de subordinarse al mandato divino, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se subordinó al diablo, ¿no? A la tentación del diablo. Hay una subordinación, pero equivocada. Y por eso se desordenan las pasiones del alma, por eso la concupiscencia, ¿no? Y la irascibilidad y todo lo desórdenes que tenemos nosotros, ¿no? Y las consecuencias en el cuerpo, las enfermedades, los sufrimientos, los dolores y la muerte. Al desconectarse del orden, es insubordinarse, ¿no? Al desconectarse de Dios, todo cae, todo se desordena, ¿no? Y por eso dice, los sabios son pacíficos, ¿por qué? Porque están atemperados, ordenados por la razón. Porque razón, ¿qué quiere decir? No por pensar, sino porque nos damos cuenta cómo es Dios. Y ahí entra el don de sabiduría, ¿se acuerdan, no? Sabiduría es eso, descubrir el orden, o sea, el don de sabiduría, ese orden que conocemos por la fe, ¿viste? Porque por la fe conocemos la revelación y todas las cosas, y por la sabiduría, el don de sabiduría, hacemos que la fe, es decir, estas cosas que sabemos respecto de Dios, realmente guían nuestra vida. El, nos dan la facilidad, el instinto para juzgar, discernir y darnos cuenta en todas las cosas de nuestra existencia, ¿no? Por eso entonces, la sabiduría es propia de los pacíficos que no se rebelan, sino que se subordinan a Dios. ¿Se entiende más o menos, no? Eso es San Agustín. Entonces dice Santo Tomás, la séptima bienaventuranza, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A eso se refiere, ¿no? Bienaventurados los pacíficos. Se adapta, se conviene, corresponde, ¿no? Porque él hace la correspondencia, ¿no? Entre los dones del Espíritu Santo y las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pacíficos corresponde convenientemente al don de sabiduría. ¿Por qué? En primer lugar dice, bienaventurados los pacíficos, dice, son los que realizan la paz, sí, son los forjadores, los que hacen la paz en sí mismos, porque la paz con Dios. ¿Eh? Si discernimos y juzgamos nuestra vida desde Dios, tenemos una vida tranquila, en lo personal. No significa que no va a haber problemas. Claro. Y que no nos vamos a tener que pelear. Hay que pelearse con el diablo, por ejemplo. Y a veces hay que pelearse con la gente. Pero no de cualquier manera. ¿Ve? Si la paz, en el orden, a veces hay que pelear, como el Papa Honorio I, tenía que haberse peleado con los herejes. Y él quiso quedar bien con Dios y con el diablo, como se dice vulgarmente. Quiso quedar bien con los monotelistas, que eran herejes, y con el patriarca de Jerusalén, que era el santo católico, ¿no? Quiso quedar bien con todos, ¿no? Los sabios, los que seguían por el don de sabiduría, por ese instinto, ¿no? Que me hace juzgar y darme cuenta de todas las cosas, según Dios, son los que hacen la paz en sí mismos, como decíamos, en la propia vida, y en los demás, porque sobre todo, como decíamos al principio, ¿no? El gobernante, sea el papa, el obispo, el sacerdote, el padre espiritual, ¿no? El que tiene una función de gobierno en la iglesia o en el orden civil también, ¿no? Busca que se realice ese orden.
de subordinación a Dios. Porque por la sabiduría descubrimos el orden. ¿Ve? O sea, es como en cualquier situación, ¿no es cierto? El que se da cuenta de cómo son las cosas puede hacer las cosas bien. Claro, El que no se da cuenta de cómo son las cosas, es decir, el necio, el que no ve, claro. no puede hacer las cosas bien. Claro, como cuando Jesús dice el que construye la casa sobre arena o sobre, o sea, el que se da cuenta, no, se va a poner la arena, se va a caer, pero lo hace Exactamente. bien, que no, El que construye la casa sobre roca se da cuenta, esto funciona y el otro no no funciona. funciona. El que estudia arquitectura, por Claro. ejemplo, sabe, o ingeniería, sabe que no se puede edificar una casa sobre la arena, porque la arena tiene inconsistencia, no soporta el peso, es decir, se hunde, ¿no? Si estudió en la universidad arquitectura, sabe cómo construir la casa. Y si no estudió, como me pasó a mí cuando era niño, yo nunca había... Se me ocurrió un día, había que, en el campo, había que levantar una pared. Y yo quería levantar la pared yo. Yo tenía 10 años, 11, ¿no? Y levanté la pared, puse los ladrillos, todo, todo, y salió un poco inclinada. Pero no se cayó. Pero salió inclinada porque yo no sabía. Claro. Era solamente el deseo, la intención, porque me gustaba lo que es la construcción, es un deseo bueno, mal ordenado. Además, dice, porque la paz verdadera hace volver las cosas al orden debido. Porque la paz, como dice San Agustín, es la tranquilidad en el orden. ¿Ve? Si no de cualquier manera, como decíamos el Papa Honorio I, si hubiera sido pacífico verdaderamente, si hubiera sido sabio, hubiera llevado en ese momento la Iglesia al orden, ¿sí? Condenar la herejía del monoteísmo y aprobar la verdad de las dos voluntades en nuestro Señor Jesucristo. Claro, hubiera dicho, no, esto es así, Jesús por es esto y así, por esto. claro. Incluso los herejes, si eran de buena voluntad, Claro, claro. tiene razón el Papa, hubieran dicho. Pero el Papa le impidió a los herejes de buena voluntad aceptar la verdad, Claro, porque no se las quiso decir, claro, para evitar problemas, claro. y que era un problema peor. Por eso dice, la paz es la tranquilidad en el orden. Muy Y, difícil además, ¿eh? muy difícil estar en paz, esa paz verdadera. Sí, porque por el pecado original. Porque primero nosotros tenemos las consecuencias del pecado original en nosotros, ¿no? Es decir, el desorden, la concupiscencia y los defectos de cada uno, ¿no? Cada uno tiene o la envidia, la soberbia, los vicios capitales, ¿no? Todos tenemos, algunos de los vicios capitales nos toca. Y por eso es difícil la paz, ¿no? Pero por el don de sabiduría, ¿no? Supongamos, uno tiene por su temperamento, ¿no? La inclinación a la ira. Entonces, por el don de la sabiduría, se da cuenta que Dios no es iracundo, que Dios, como narra la Sagrada Escritura, Dios se enojaba cuando había motivo real para enojarse y castigaba a los judíos o a los cristianos cuando había que hacerlo. Y no cuando estuviera enojado simplemente, sino cuando el castigo, Dios se enoja, ¿no? Y castiga para volver al orden y para enseñar, para corregir, no para destruir. Entonces, si uno tuviera el don de sabiduría y uno es iracundo, discierne su iracundia, ¿no es cierto? Conforme a Dios. Entonces, acá tengo que enojarme, pero no para sacarme la bronca que tengo, sino para hacerle un bien a este que está actuando mal. ¿Sí? Por ejemplo, meter preso al delincuente es un bien. Pero uno dice, ah, no, pobrecito, porque hay una teoría entre los abogados, no sé cómo es, ¿no? Garantistas, ¿no? Dice, no hay que poner preso, no hay que castigar a los delincuentes. Y de hecho entonces quedan castigados los no delincuentes, porque el delincuente está suelto y claro, y con todas las facilidades. ¿Sí? La falta de justicia, porque la tranquilidad es la paz en el, o la paz es la tranquilidad en el orden, si no, no. Claro, el que justamente lo castigamos para
enseñarle y retome su dignidad humana y su dignidad cristiana. Porque el castigo asumido, reconociendo, soy culpable, el castigo me hace, como diría, me devuelve la dignidad dañada que tengo por el delito que cometí. Y dado que ordenar es propio de la sabiduría, como dice Aristóteles, ¿no? ¿Por qué? Porque el sabio descubre el orden y puede ordenar. ¿Eh? Es como en la enseñanza, ¿no? Si la maestra sabe sumar y restar, puede enseñarle a los niños sumar y restar. Pero si la maestra no sabe, no puede enseñar. Entonces, es propio del sabio ordenar, es propio del que ha descubierto el orden, en este caso de Dios, dar orden, no dar órdenes, sino dar un orden. ¿Eh? Bandonear. No. Por eso corresponde al que es pacífico, o sea, al que es pacífico se le atribuye adecuadamente la sabiduría. Al que realiza la paz ordenadamente. No como el Papa Honorio, sino como el Papa que vino después, que condenó no haber actuado. Pero además dice, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. En efecto, dice Santo Tomás, son llamados hijos de Dios en cuanto participan de la semejanza con Cristo, o mejor dicho, con el Verbo divino. Al Hijo unigénito y natural, es decir, el Verbo, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo en el Antiguo Testamento, al Hijo de Dios se lo llama sabiduría. ¿Eh? Y hay, por ejemplo, hay todo un libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, ¿no? Y un capítulo, el capítulo creo que el octavo del libro de los Proverbios, que es un libro sapiencial, dice, la sabiduría edificó una casa, preparó 7 columnas para hacer la casa, preparó un banquete de pan y vino y mandó a los ángeles, ¿no? a invitar a todos los que quieran ser prudentes y sabios, invitarlos al banquete del pan y del vino. Es decir, es la profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo unigénito y natural, se lo llama sabio. Y entonces dice San Pablo, a quienes de antemano Dios conoció, los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, que es la sabiduría engendrada. Por eso, recibiendo el don de sabiduría, alcanza el hombre a ser hijo de Dios, por el don de sabiduría. Por la sabiduría natural, más o menos, la sabiduría sobrenatural, más, y el don. Acuérdense que el don, los dones del Espíritu Santo, son más perfectos que las virtudes, incluso las virtudes cristianas, ¿eh? Porque son un modo de obrar divino. En el caso de la sabiduría, un modo de pensar divino. Si pensamos como Dios, podemos obrar como Dios. Y agrega Santo Tomás, a la sabiduría en cuanto don del Espíritu Santo incumbe no solamente contemplar las cosas divinas, la contemplación del misterio divino, como decíamos, el orden de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que en las oraciones de la misa siempre se dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. Nunca se dice Hijo, Espíritu Santo y Padre. Claro. No se desordena, se mantiene el orden. No solamente contemplar las cosas divinas, sino también regular las acciones humanas conforme, ¿no?, a cómo es Dios, conforme a lo que hemos visto de Dios, por el don de sabiduría. Por eso entonces, dice, lo primero que implica el, ordenar nuestra vida, quitar los males contrarios a la sabiduría. ¿Eh? Porque uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que haya personas, no digo sonzas, sino, no me refiero a eso, personas que no
digamos, que viven tan engañadas en las cosas importantes, ¿no? Yo pienso a veces en los mormones, discúlpenme, no es cierto, los mormones. Los respeto mucho, pero ¿cómo pueden creer lo que escribió José Smith? Es rarísimo, una cosa rarísima y con tantas contradicciones. ¿Eh? Por- Porque José Smith pone en el libro de Mormón que la poligamia es un pecado. Y en otro libro escribe, la poligamia no es un pecado, porque él quiere tener muchas mujeres, ¿no? ¿Y cómo puede haber gente que crea en eso? Acepta las dos cosas que Sí, son y muchas contradictorias. cosas que son ciencia ficción, es como una película de Hollywood, el libro de Mormón. ¿Y cómo lo aceptan? Porque si hay no una predisposición, hay una preparación mala. Entonces el don de sabiduría primero quita los males que se oponen a la sabiduría, la estulticia, la necedad, ¿no? O la asedia. Porque la asedia, que es el desgano por las cosas de Dios, tiene mucho que ver con contra la sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría y el don de sabiduría es muy arduo, es cansador, Es ir contra la propia naturaleza caída. se choca contra la naturaleza caída. Y mantener el esfuerzo y siempre igual. Entonces uno dice, no, basta, ¿viste? Claro. La asedia va contra la sabiduría. Entonces, el don de sabiduría también quita, o corrige, mejor dicho, ese defecto de la asedia, de la estulticia, de la necedad y todo lo que se opone a la sabiduría. Por eso dice en, el Salmo, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es eso, rechazar los pecados, los males que nos apartan de Dios. Por último, dice, en fin, encaminar todo el orden hacia, o sea, encaminar todas las cosas que hacemos, ¿no? Hacia el orden debido, el orden cristiano, el orden divino. Esto es esencialmente la paz. ¿Eh? Hacer la paz, mejor dicho aún, ¿no? Hacer la paz es eso, guiar todo por el orden humano, natural, sobrenatural y divino. ¿Eh? Por eso son adecuadas las palabras del apóstol Santiago, diciendo, la sabiduría que viene de arriba, como don del Espíritu Santo, es pura para evitar los pecados. Es pacífica, que es el efecto propio de la sabiduría, por lo cual da razón de esta bienaventuranza. Es pura y es pacífica, dice el apóstol Santiago. Eso, Santiago, a ver si encuentro la cita exacta. Santiago capítulo 3, versículo 17. La sabiduría, eso está en el breviario, en el oficio divino, en la lectura de los doctores de la iglesia, ¿no? Ahí dice, la sabiduría que viene de arriba, ante todo es pura, pacífica. Después dice, eh, lo que dice el apóstol Santiago, da a conocer las cosas por las que la sabiduría conduce a la paz. Primero, se le ofrece al hombre que se aparta de la corrupción del pecado, en cuanto pueda tenga medida, un orden en todas las cosas, ¿eh? Un orden en el hacer, un orden en el dormir, un orden en el rezar también, porque no es rezar de cualquier manera, un orden en el amar. Y por eso dice, la sabiduría es modesta. Modesta quiere decir ordenada, prudente o atemperada. Después dice, la sabiduría, el sabio no se basta a sí mismo y busca el consejo de los demás. Por eso dice, la sabiduría es también persuasible, ¿sí? Busca un consejo, porque el sabio sabe que no es sabio, parece la contradicción, y pide consejo al que sabe. ¿Eh? Como en todas las cosas, ¿viste? En todas las cosas hay que aprender, ¿no? Y más en la vida espiritual es convenientísimo tener un padre espiritual para saber aconsejarse. Elegir un padre espiritual, Santa Teresa decía, que conozca las cosas espirituales, que tenga buena doctrina espiritual. ¿Eh? Que se,
por ejemplo, San Juan de la Cruz fue un gran místico y todas las cosas, y tuvo ese don de Dios de poder explicar dentro de lo posible cómo es el camino de la vida espiritual. Entonces, si nos guiamos por San Juan de la Cruz, vamos a ser sabios, como él lo fue. Y además agrega, para que el hombre pacífico con los demás se requiere que sea considerado con sus bienes y por eso que sea generoso. Se requiere además que por una parte se compadezca de las debilidades del prójimo y que socorra eficazmente al prójimo en sus debilidades. Y por eso dice Santiago, la sabiduría que viene de arriba también es llena de misericordia y buenos frutos. Y finalmente dice, se requiere el esfuerzo por corregir con caridad los pecados del prójimo y los propios mismos también, ¿no? No como el Papa Honorio, sino saber corregir para ordenar, para reordenar, para reordenarnos hacia Dios. Y por eso dice, juzga o discierne sin, sin simulación, sin hipocresía, sin falsedad, la sabiduría. No sea que buscando la corrección pretenda satisfacer su bronca, sí, su odio, dice Santo Tomás. Corregir no por el deseo del bien, sino por el deseo del mal. Y por eso entonces, por todas estas cosas, dice, efectivamente, el don de sabiduría, si uno vive dócil, ¿no?, al don de sabiduría, es hacedor de la paz y como a semejanza de la segunda persona de la Trinidad, será llamado Hijo de Dios. ¿Se entiende? Más o menos, ¿eh? No sé si entiende mucho, son cosas de Dios, ¿no? Pero algo se entiende. Y Santo Tomás, mejor todavía. Así que bueno, si hay una pregunta para hacer, si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerlo, de allá o de acá. A ver qué pregunta, hermana Nazarena. Usted decía que el sabio descubre el orden, por eso puede, digamos, mandar lo que es lo que se hace o cómo. Sí. O sea, en cualquier orden, un gobernante entonces debería ser un contemplativo. Y sí, por lo menos un contemplativo en orden natural. Claro. Porque la observación, fíjese cómo en el marxismo, el socialismo, todas esas corrientes, ¿no? El orden moral y político, por lo tanto, ¿no?, consiste en lo siguiente: todo lo que favorece la revolución es bueno y lo que está en contra de la revolución es malo. Tiene razón en su concepto, pero no es real. Porque lo bueno no es lo que favorece la revolución, lo bueno es lo que favorece al hombre, lo que hace bien al hombre, lo que hace bien, es decir, buscar el bien común de la sociedad, el bien común, el bien de todos y de toda la sociedad, no es la revolución. Quizás podría ser, supongamos, que en algún momento haya que hacer una revolución por el bien común, no por la ideología. Pero entonces no por revolucionar, sino por buscar el bien. Entonces el ideólogo que no ve, sino que se guía por su idea y nada más. Entonces ahí lo criticaban uno de estos socialistas nuestros, y se tiene una doble moral. Es decir, a este que es del otro partido lo juzga con las leyes, ¿no? Y este que de su partido no lo juzga con las leyes. Y tiene razón, ¿por qué? Porque su orden falso no es un orden sabio, sapiencial, sino un orden prejuiciado, ideológico. Este que es de mi partido favorece la revolución nuestra, y aquel del otro partido está en contra de la revolución nuestra. Entonces, claro, si no hay contemplación de la verdad, del bien, de Dios y del orden, ¿no?, entonces la política o el gobierno civil o religioso también. A veces también pasa que el cura, el obispo, el papa no se guía por el bien, por el orden contemplado, sino por la idea que tenga, pero no por el orden divino. Por eso el padre Castellani decía, ¿no?,
la causa de la caída del gobierno de don Juan Manuel de Rosas era la falta de contemplación en el clero. Los sacerdotes no eran contemplativos. Entonces, cualquier cosa, la religión. Y en esa época, en 1200, la política estaba muy ligada a la religión, eran todos católicos. Pero los dirigentes católicos, que eran los obispos y los sacerdotes, ¿no? No eran contemplativos. Entonces, no veían el orden divino. Entonces, de hecho, algunos, ¿no? O varios sacerdotes religiosos se dedicaron a la política en vez de dedicarse a la religión. Terminaron abandonando el sacerdocio. Y varios sacerdotes se aliaron con los masones liberales en contra de Rosas. No pensaron la pastoral o su obrar desde Dios, sino desde no sé qué, desde lo político, desligado de Dios. Y así fue un desastre, ¿no? Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.